Buenas tardes. Aquí estoy. Mi nombre es Mar Clarós, presentando Galletas de Vida, este espacio de charlas en directo con diferentes temáticas para traer contenido de valor, contenido de interés en estos momentos que estamos viviendo y divulgar toda aquella información que nos pueda ser útil en nuestras vidas para mejorar nuestra salud y para mejorar todo en general. Esta charla quedará grabada por si hay alguien que no la pueda ver en directo y la podéis ver en mi canal de YouTube, Marclaterapias, también estará en Facebook y así también encontraréis todas las otras charlas que hemos estado haciendo durante este tiempo, desde marzo. Por si os interesa, están grabadas todas. Y hoy tenemos a Bárbara Pañeda. Le doy la bienvenida. Bárbara Pañeda, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mar. Muchas gracias. Quería dar las gracias por aceptar, porque fue un poco a salto con Bárbara. Encuentro. Os comento cómo fue. Una compañera del Mastermind compartió un artículo de una entrevista que le habían hecho a Bárbara y yo lo leí y fue como, wow, qué interesante el proyecto. Y nada, pedí su contacto, me lo vieron y le propuse y ella dijo que sí, encantada de estar aquí, a traer un tema súper interesante, pero también como muy actual, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo de tóxicos, de contaminación, de prisas, de automatismos, ¿no? El título de hoy es Alimentación para la evolución sostenible, saludable y ecológica. Bárbara es bióloga y co-creadora del producto Nutres Nutriendo Escuelas, que ahora nos hablará del proyecto, que es una maravilla de proyecto. Bienvenida de nuevo, Bárbara. Gracias. Que como te he dicho, ¿no? Galletas de Vida también pretende, aparte de la divulgación, mostrar al ser humano que hay detrás de cada profesión, cómo su recorrido por la vida le ha llevado a moverse de un lugar a otro para finalmente estar en la profesión que está y que por eso está comunicando aquí en Galletas de Vida, ¿no? Háblanos un poquito de ti. Bueno, pues mi historia comienza hace mucho tiempo. De pequeña yo tenía muchísimos problemas de alimentación y de comida y tenía muchos problemas. El estómago y yo era algo que siempre estaba así como mal, ¿no? Y crecí con esa realidad. Entonces yo me pongo a pensar ahora lo que mi madre me daba. Yo soy la hija pequeña de 8 hermanos y yo creo que mi madre hacía maravillas para poder darnos de comer. Y a mí aquello no me sentía bien ni con la comida ni conmigo, en ese cuerpo, con esa comida y todo, ¿no? Entonces fui pasando el tiempo y afortunadamente, y de una manera bastante poco, porque en aquel momento, te estoy hablando de hace muchos años, no había una conciencia como la que puede haber ahora del cambio de alimentación, lo que había eran dietas, ¿no? La dieta, la dieta. Y yo, venga una dieta para acá, venga una dieta para allá, y nada me resonaban. Hasta que, bueno, por circunstancias de la vida, y te estoy hablando ya de mayor, empecé a encontrar un grupo de gente que comía de una manera diferente, planteaba la alimentación de una manera diferente. Y entonces, claro, yo cuando empecé a experimentar desde ahí, no desde la dieta y la restricción, sino desde la escucha de mi propio cuerpo y de que lo que me presentaban en aquel plato a mí me entraba por los ojos y me encantaba, pues entonces empezó todo un proceso de transformación que me ha llevado luego otros tantos años de ir cambiando. O sea, esto no ha sido de hoy para mañana. Yo a la gente que acompaño y con la gente con la que trabajo, siempre digo que el proceso de alimentación es un proceso como de la propia vida y es mucho de procesos, no cambios drásticos, ¿no? Orgánico, ¿no? Cambias tú y va cambiando tu propio proceso también de alimentación y la relación con la comida también. La relación con la comida, la escucha hacia uno mismo, los cambios, porque yo tampoco como igual ahora que hace 20 años, lo que me voy permitiendo, lo que ahora quiero comer, pues ahora no lo quiero comer, donde dijo que ahora quiero comer esto y ahora no lo quiero comer y no pasa nada, porque me estoy sintiendo y me estoy escuchando y digo, pues ahora ya no va por aquí, ¿sabes? Hay mucho de autoescucha. Mucho. Y también eso que estás diciendo, ¿no? Elegir qué quiero comer o qué no quiero comer. Y no tanto sí. Porque es que soy, yo qué sé. Claro. Entonces, al final también es como esa imposición a ti misma, ¿no? Y quizás no es tanto desde el sentir, sino desde otro lugar, que al final es lo mismo, ¿no? En otro sí. lado. O... Yo justo me he apuntado a un curso para verano y típico, ¿no? No sé cuánto, restricciones alimentarias, pues soy vegana y he dicho,
yo no soy vegana. Yo estoy ahora mismo experimentando qué supone comer vegano, pero yo no sé si el día de mañana voy a hacer, ¿sabes? O sea, no soy eso, ¿no? Estoy experimentando esto, llevo este tiempo así, me siento bien, pero eso no quiere decir que el día de mañana vaya a hacer otra cosa, por si mi cuerpo me lo pide. A mí una de las cosas que me pareció más interesante cuando me preparaba la entrevista es esa parte de escucha, ¿no? De escuchar el cuerpo. Como os he dicho al principio, Bárbara es bióloga y a priori parecería que por esta base científica tendría que entender súper bien, ¿no?, la biología del cuerpo, pero también la biología de la alimentación, de los nutrientes. Pero ella dice que justamente eso le supuso un hándicap en su proceso o en su relación de conflicto con la comida. ¿Es así, Claro, verdad? porque desde la biología que yo estudié, porque luego estudié otra cosa que 20 años después de estudiar biología estudié otras cosas que dije, ahora lo entiendo todo, pero cuando yo estaba en la universidad y a mí me contaban todo aquello, todo tan científico, todo con tanto nutriente, todo con tanto hidrato de carbono, todo con tanta proteína, y yo me sentía fatal con lo que me iban contando, con lo que yo iba comiendo, con lo que se suponía que tenía que estar comiendo porque se suponía que estuviera así bien. Un, un, un caos entre la teoría, entre la ciencia, entre lo que mi cuerpo me está diciendo, entre lo que me está pasando, entre lo que estoy sintiendo. Entonces, verdaderamente fue un conflicto, porque no me ayudaba a integrar mi propia experiencia, sino que más bien era una disociación, o sea, era como estaba disociada totalmente, ¿no? Y más Muy conflicto, disociada. me imagino, con la comida, más malestar físico, Más supongo, más cansancio. malestar físico, malestar emocional muy grande. Luego todo lo que supone también volcar en la comida a todo un mundo emocional que no tienes resuelto desde otro lugar, ¿no? Temazo, temazo también donde los haya. Es charla por sí misma, ¿verdad? Alimentación y Claro, claro, eso podría ser ya una charla. Entonces, o sea, ya te digo, desde la biología, que 20 años después yo estudié la carrera, pues con 18, 19, 20, y con 40 me encontré con la formación de macrobiótica. Y entonces, cuando me encontré con la formación de macrobiótica, todavía me acuerdo el primer día, después de 8 horas de clase, que la mujer no paró, con una energía brutal, una mujer de unos 70 años, ahí que yo decía, y yo estaba agotada, y ella estaba, que vale, parecía que era las 8 de la mañana para ella, y cuando terminó, le dije, yo estudio biología, y dentro de la biología, la antropología de la salud. Y cuando terminó, 20 años después, dije, ahora sé por qué he hecho biología. O sea, hoy he entendido por qué yo he hecho biología. Ahora me has explicado todo lo que durante mucho tiempo en la biología no me han sabido contar, porque yo creo que ni ellos lo saben. Quizás, ¿no? No lo sé. Bueno, porque es un enfoque más científico, ¿no? Sí, está en una mirada más acotada para mí, ¿no? Entonces, porque yo nunca había decía que era bióloga, era como si eso no tuviera que ver conmigo, porque claro, era como no, si soy bióloga, entonces esto como que no puede ser, ¿no? Y entonces de repente pude unir y decir, no, claro que soy bióloga, pero soy bióloga por mucho más allá de lo que yo pensaba. Claro, pero fíjate que además hay una negación de una misma porque tiene un conflicto tan grande con su esquema de creencia. Exacto, exacto. Ya estamos viendo alimentación, emociones y creencias. Sí, sí, casi nada, ¿no? sí. Bueno, pues como decía, ¿no? Justo empezando el confinamiento, sobre principios de abril, si no me equivoco, a Bárbara la contactan para hacerle una entrevista, que es la entrevista que yo luego os diré dónde encontrarla y tal, ¿no? Y aquí ella se expande explicando un montón de cosas, todo esto que nos está hablando más a nivel personal, ¿no? Ese recorrido más de autoconocimiento, ¿no? Sí. Una de las cosas que comentas es que no fue tanto, pues eso, ¿no? El conocimiento de la biología del cuerpo ni de cómo funciona la digestión, sino cuando tú realmente empiezas a hacer cambios en algunos alimentos, en la ingesta de algunos alimentos, cambios de hábitos, cuando tú empiezas a entrar en la comprensión de lo que a tu cuerpo le sienta bien o no le sienta tan bien, ¿no? Porque al final entras en un aprendizaje de escucha a ti. Sí. Y ahí, ¿no? Explicas que realmente es cuando empiezas a notar que algo pasa diferente, ¿no? Que mi cuerpo cambia, mi relación con mi cuerpo cambia, mi mundo emocional cambia. Es como que hay toda una transformación y todo, yo diría casi también todo un reconocimiento y un disfrute. Yo no disfrutaba de la comida, yo la comida la pesaba.
O sea, era como la pesaba en el sentido de que era algo que me pesaba, que me dolía, que siempre me tenía un conflicto, que siempre había culpa, que siempre había... Y cuando pude empezar con todo este proceso de cambio y de empezar a descubrir un mundo nuevo para mí y a experimentarlo, de repente fue como entrar en Dios mío, pero esto es una maravilla. Y a día de hoy, los que me conocen y lo saben, cuando vienen a comer a casa, o sea, yo cuando hago una comida es que hago la ola, porque me parece tan flipante lo que tengo ahí delante, ¿no? O sea, esas verduras, o sea, es como de wow, mira lo que tengo aquí, ¿no? O sea, mira qué ensalada acabo de hacer. Entonces, lo alucino yo sola y el que está conmigo probablemente también. Y porque ya la comida se ha vuelto, es diferente, hay una relación de amistad y de comprensión, ¿no? Y de compañerismo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Muy interesante esa parte para, no sé, me vienen como mucho pues adolescentes con eso, ¿no? Con relaciones muy difíciles con la comida, tema de sobrepeso o todo lo contrario, ¿no? De bajo peso, pero también adultas, mujeres adultas que están, no sé, mi madre toda su vida se la ha pasado haciendo régimen, ¿no? Para perder peso, y si perdía peso pero un día se pasaba, volvía a recuperarlo, ¿no? ¿A qué las invitarías a estas adolescentes o mujeres adultas que se puedan estar sintiendo pues con ese conflicto y como que no hay manera, ¿no? Que se miran al espejo y no se gustan, o que se sienten mal, que no tienen energía? Yo siempre vinculo, quizá porque fue mi historia, el grado de ansiedad interno que yo tenía, emocional, con el desastre alimenticio y corporal que vivía. O sea, en la base de todo había no sé, o sea, cómo decirte, o sea, como si tienes internamente había una ansiedad, un agobio, un malestar, una sensación que no le tiene por qué pasar a todo el mundo, ¿no? Pero no, que a mucha gente le puede. Entonces, esa ansiedad que puede ser, pues vete tú a saber por qué. Tú que eres psicóloga, imagínate, ¿no? Tiras del hilo y de la ansiedad y mil orígenes, pero al final siempre es el mismo, ¿eh? Claro, para mí hay como una desconexión muy grande con una misma, ¿no? Y con tu propio ser. Juegos no vividos, o sea, es decir, las emociones, en el caso de las emociones, suelen ser emociones bloqueadas, emociones que han sido capadas por supervivencia, claro, por huida, por lo que sea, y a cada uno se nos va a manifestar de una forma. Habrá personas que, pues en el tema de la alimentación, pero yo creo que también en la alimentación, y no sé si estás de acuerdo, Bárbara, porque yo sé que tienes toda esa formación también más holística y más de... tiene que ver mucho con el nutrirse y con la vida, y con la relación con mamá, ¿no? Porque al final quien nos da la vida y nos nutre es nuestra madre. Es mamá. Entonces, yo al menos los casos que he tenido cerca y en consulta, ¿no? O amigas o hijas de amigas, tienen que ver en cómo está la relación con mamá y cómo tomo la vida también, ¿no? Eso es. Siempre enfadada con la vida, en conflicto con la vida. Al final me va a repercutir siempre o por alergias, intolerancias alimentarias, sí, por sobrepeso, sí, o porque no engordo, como y no engordo, ¿no? Claro, pero el foco, yo me doy cuenta que en la medida en la que pones el foco en ese lugar, en que si engordo o no engorda el cual, estás desviando la mirada y el foco no está ahí. La mirada es otra. Entonces yo lo que le recomendaría a la gente es, pide ayuda, escúchate, no va por si te has comido un bollo, te has dejado de comer un bollo, no va por ahí la cosa, para nada. Lejos de eso, porque además una de las cosas que empieza a pasar, que a mí me pasaba, o sea, yo a la gente se lo digo, yo comía queso como si se fuera a acabar el mundo, comía muchos dulces, y es que ahora no me apetece. Entonces cuando la gente me dice, de repente ponen un pastel de estos con todo el azúcar y con tal y cual, y yo no lo como y se me miran, algunos me miran como diciendo, pobre, ¿no? Está restringiendo y tal y cual. Y claro, cuando yo les digo, no, yo no estoy restringiéndome nada. Es que no me gusta, es que lo miro y donde tú ves un wow, lo que estoy viendo, yo digo, qué asco, no me como eso ni en broma, ¿no? Porque mi mirada ya no es la de esa ansiedad que quiere comer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando trabajas las emociones? Que la mirada hacia lo que comes y cómo lo comes cambia completamente. Entonces no vives en una perpetua restricción. Claro, y no te das ni cuenta, es que sucede de manera natural. No es algo que digas, voy a cambiar la mirada en la alimentación. Yo lo he comprobado en mí cuando he hecho procesos personales de terapia o algún seminario de estos que entras y te vuelven del revés. Después me alucinaba cómo no me apetecía comer según qué cosas. Claro.
era súper interesante y entre ellas era el azúcar fuera. A mí me gusta mucho la cerveza tampoco. O sea, era como alimentos como que no. Que los rechazabas. ¿Por qué? Porque estaba en un proceso de limpieza. Y es porque se habían desbloqueado emociones, había tomado conciencia de otras cosas y es que está tan ligado, pero no es algo que digas, pues ahora no voy a comer. Sucede de manera natural. Sucede. Y te van apeteciendo cada vez más cosas que tienen que ver con lo que verdaderamente te nutre y no te van apeteciendo cada vez más cosas que no te están nutriendo. Entonces, claro, de repente si hablamos a lo mejor de adolescentes y hay todo un mundo emocional que se está moviendo, pues es un mundo emocional que se está moviendo que se refleja en qué, cómo y luego también, que a lo mejor lo hablamos más adelante, es desde qué momento empezamos a tener esa conciencia, porque si empezamos desde chiquitito, pues luego es más fácil, está claro. Aunque uno llega, a lo mejor llega, pues yo he llegado y muchas llegamos, ¿no? Pero hombre... Llega a lo mejor a los 40, como tú decías, porque estás cambiando la mirada de la vida o la mirada de cómo te relacionas contigo misma, pero si podemos empezar antes, pues claro. ¿no? Y de eso va, con todo este que estamos hablando, tu recorrido personal a través de la alimentación, entras en este proyecto, Nutres Nutriendo Escuelas, que es, bueno, para mí me encantó la propuesta. ¿Por qué? Porque, chicos, Nutres Nutriendo Escuelas, una de la labor que tiene es la promoción de la salud, en el sentido de que en su proyecto tienen en cuenta a todos los integrantes que están, digamos, relacionados con la salud, o sea, con la salud, con la alimentación. Cuéntanos un poquito. Te cuento por qué yo lo enmarco mucho en un programa de promoción de la salud, que para mí la promoción de la salud no tiene que ver, no está vinculada, bueno, como también vengo de la antropología, para mí la salud no es espacio acotado del Departamento de Sanidad. Para mí la salud tiene que ver con la vida y la vida tiene que ver con las relaciones sociales, tiene que ver con la economía, tiene que ver con cómo nos gestionamos en nuestro territorio, tiene que ver con cómo se promociona la salud desde la perspectiva más profunda de lo que significa la palabra salud y no solamente en la parte individual. Yo cuando hablo con las familias siempre les digo, es un proyecto individual porque vamos a trabajar la salud personal de cada niño, de cada niña, familiar, porque evidentemente cuando un niño o una niña entra en un proceso de una escuela de este tipo, a la familia le toca, social, porque hay todo un entorno social que se pone en marcha para que eso sea una realidad, y planetaria. O sea que cubre todos los niveles, ¿no? Entonces, totalmente, ¿no? Entonces, el proyecto que se llama Nutres Nutriendo Escuelas es un proyecto de promoción de la salud y es un proyecto como de participación social, integrando toda la red de gente que está involucrada. Cuando nos ponemos a pensar, claro, la gente en números igual cuando te dicen números, se te despiertan a veces las alarmas, ¿no? Lo que tiene que ver con la restauración colectiva, que son todos los lugares donde mucha gente come, hospitales, residencias, colegios, escuelas, ¿vale? Universidades, toda esa parte, empresas donde hay mucha gente, ¿no? Todo eso mueve todo eso puede ser una vía para la salud de la población, porque hay mucha gente que todos los días está haciendo uso de ese recurso. Entonces, es un recurso que puede ir dirigido a la salud, y ya te digo, la salud en todos los niveles, o puede ir dirigido a la enfermedad en todos los niveles, porque el hecho de que no tengamos un planeta sostenible nos enferma, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso hablo de todos los niveles. Entonces, claro, cuando te pones a pensar que la restauración colectiva, y en concreto los comedores escolares, pero la restauración colectiva es un canal de promoción de la salud a todos los niveles, dices, caray, es que esto tiene una potencia de impacto y de penetración en el mundo, en la vida, muy grande. Aquí hay mucho que se puede hacer, ¿no? Gran envergadura. O sea, yo cuando lo leí es como, esto se me escapa. Sí. O sea, es una dimensión que, claro, es que es todo. A mí estás hablando y me está viniendo, yo cuando trabajaba en una empresa de química, una empresa grande, con comedor, 1 hora para comer, y me está viniendo como ya la prisa por comer. La prisa, sí. Porque tienes 1 hora, tienes que hacer cola, porque hay un montón de compañeros, ¿no? Pero también me viene, por ejemplo, los geriátricos. Imagínate.
me sí, sí. vienen los hospitales, ¿no? ¿Cuánta gente y chicos y chicas que estáis aquí conectados nos están saludando, Bárbara? Ah, vale. Aquí están diciendo Adri, Argentina, que es bióloga también, que hicimos la charla de compostaje, saluda y Mira. bueno, que también dice que le pasó un poquito como a ti. Decirnos un poquito si no es verdad que todos o hemos estado en un hospital ingresados o hemos tenido un familiar. ¿Cuál es la frase del millón cuando no está en la bandeja de la comida? ¿Qué quieres? Es comida de hospital. Y no tiene nada que ver con que sea una dieta baja en sal, no tiene nada que ver con eso, es lo que estás hablando, ¿no, Bárbara? Como sí. Todo este proceso que para que haya la comida en el plato, nos hemos olvidado de todas las partes que forman la cadena que hay, sí, sí, sí. Y la cadena, no solamente la cadena, que no es poco, la cadena de proveedores, por ejemplo, ¿no? De dónde viene ese producto, cómo se ha cultivado ese producto, en qué condiciones se ha cultivado, en qué condiciones están las personas que trabajan para conseguir ese producto, cuánto plástico o no plástico tiene ese producto, de dónde, de qué lugar del mundo proviene, cómo se ha cocinado, en dónde está envasado y finalmente cómo se transporta. Y ya, cómo te llega a ti y desde qué lugar te lo están planteando, ¿no? Hay un vínculo, la comida tiene mucho que ver con los apegos y yo muchas veces a la gente le digo, el problema de transformar la comida no es en sí la comida, sino que está lleno de apegos y esos apegos también hay que cuidarlos, porque el apego es lo que te da como la seguridad y el vínculo, ¿no? Entonces, es un proceso de generar apegos seguros y saludables. Y apego también tiene que ver con cómo te vinculas con el territorio que está cerca de tu casa, cerca de tu lugar y que ha podido ser un lugar de una huerta, que has podido traer el producto de ahí, que has podido cultivar, que conoces a la persona que lo está cultivando, que tienes un vínculo directo con esa persona. Nosotros, por ejemplo, en donde yo vivo, yo llevo ya 5 años que cada sábado recibo la caja del productor ecológico que vive al lado, muy cerquita del pueblo donde yo vivo y que tiene una huerta preciosa. Entonces yo a Antonio le conozco, llevo 5 años comprándole, sé de dónde saca ese producto y cada semana me llega a mí una caja con todos los productos y son productos de temporada, ¿no? Entonces, claro, yo es que cada vez que me llega esa caja, digo, llevo 5 sábados recibiendo esa caja, eso es salud, lo mires por donde lo mires, o sea, salud a todos. Una vuelta a esas relaciones personales y no frías, ¿no? Por aquí tenemos a unos amigos que dirigen un súper y yo sé que son conscientes de muchas cosas de las que estamos hablando y que están dentro de ese sistema de comercialización que a veces pues, pueden no estar a favor o de acuerdo con algunas de las cosas que les vienen como autoimpuestas, ¿no? Sí. Pero que también pueden elegir, ¿no? Pues esa conciencia y ese mimo en sus productos, ¿no? Claro. El proyecto Nutres Nutriendo Escuelas, al final de lo que estáis hablando, lo que estáis proponiendo es el ejercicio de la responsabilidad a nivel educativo, a nivel familiar, pero también a nivel de instituciones, porque claro, para que todo esto se pueda llevar a cabo, porque esto es la teoría, la utopía, ¿no? El proyecto perfecto, ¿no? Que cuida al ser humano, a la salud del ser humano, la de los animales, pero también del planeta, ¿no? También requiere que las instituciones, los gobiernos o las comunidades autónomas se impliquen para que esto se pueda dar de manera más, no sé cómo llamarlo, de manera más saludable. Sí, no, y de manera más, o sea, si verdaderamente queremos que haya una incidencia de transformación y un cambio, no podemos estar aquí picando, como digo yo a veces, ¿no? Pica, tú solito ahí haciendo la guerra por tu cuenta. No, entonces, gracias a Dios, hay muchas plataformas, asociaciones, hay un trabajo en red muy grande que a mí me maravilla, ¿no? Porque hay mucho trabajo para que verdaderamente esto no se quede en el plano de, ay, qué bonito, qué proyecto tan, sino que sean proyectos que verdaderamente arraiguen en la tierra y sean reales y cada vez la gente lo vaya viendo como más posible, ¿no? O sea, esto de piensa globalmente y actúa localmente, ¿no? Yo cada vez lo veo más claro. Entonces, el vínculo que podemos hacer, y ahora, por ejemplo, con todo lo que nos ha pasado el confinamiento, el vínculo con lo local es fundamental. Entonces, yo creo que las autoridades también están, y ahora mismo con todo el tema de la sostenibilidad y todo el tema del producto de cercanía y de temporada, se está trabajando desde ese lugar porque se está viendo que es a muchos niveles el único camino posible para que este mundo que tenemos
vaya a buen puerto, porque si no hay como un gran desmantelamiento, ¿no? Entonces sí que es verdad que las autoridades cada vez más se están haciendo eco de esta realidad y entonces en los pliegos para conseguir un colegio, para conseguir una licitación, están pidiendo, ponen cláusulas que te obligan a ir en esa dirección. Entonces ya no es la cuestión de que yo como empresa soy muy estupenda y lo quiero hacer, sino que además, si quiero toda esa interrelación, ¿no? Exacto, con todas las, digamos, organismos de la sociedad, ¿no? Con todas las capas de la sociedad. Sí. Me viene también, hablando de todo esto, ¿no? Que quizás también si todo se aúna y se equilibra y se trabaja en la misma dirección, se pueda abaratar también los precios de esa agricultura local. Porque, claro, a veces yo entiendo que haya familias que quieran, pero que pues su renta per cápita familiar no les permita comprar cada día producto de este tipo. Claro. Fíjate, pero es interesante, cuando hacemos estudios de precios, es muy interesante. Yo a la gente siempre le digo, lo primero, compra producto de temporada. O sea, que no vas a comprar un calabacín ecológico, vale, cómpralo no ecológico, pero de temporada. O sea, ¿qué haces comprando un calabacín en diciembre? Si no hay calabacines en diciembre, ¿de dónde han salido esos calabacines? ¿Cómo se han cultivado esos calabacines? El precio del calabacín en diciembre es muy diferente. No sé si la gente tiene en mente el precio del calabacín, pero cuando tienes un calabacín en diciembre es mucho más caro que el de junio, que es que te lo están casi regalando, porque cuando llega la temporada, la naturaleza es muy generosa y se pone a producir calabacín como si ya, o la berenjena, y entonces estás lleno de calabacín. Entonces ahí toma todo el calabacín que quieras, toda la berenjena que quieras, con las frutas pasa lo mismo, ¿no? Entonces, yo a la gente muchas veces le digo, si tienes en cuenta lo local y tienes en cuenta lo de temporada, amigo, estás trabajando directamente con, aparte, que hay un eco muy importante en la temporalidad que tiene que ver con la salud. O sea, lo que la naturaleza nos da en la temporada es lo que el cuerpo necesita en ese momento. No es otra cosa. Donde vivimos, porque claro, no es lo mismo un esquimal del Polo Norte que nosotros mediterráneos. Exactamente. No tiene nada que ver. El frío, el calor, las necesidades calóricas, la combinación de minerales y de vitaminas que estás necesitando. Entonces, si la gente vuelve a esa temporalidad, que muchas veces hay que empezar por decir, ¿y qué es de temporada? ¿No? Porque ese es un gran... Pero al final es el conocimiento de nuestras abuelas, que sabían perfectamente, ¿verdad? Que nos hemos desconectado y sabían perfectamente lo que tocaba comer y lo cocinaban. Nosotros, como tenemos de todo el año, pues nos pensamos que es que la naturaleza funciona así. Y que hay calabacines. Yo daban en la tele un programa sobre el tema de los aguacates, súper interesante, ¿no? Y que están en la zona de Málaga. Sí. Pues están intentando, para no importar aguacates de Perú, que es el mayor importador de aguacates, subespecies o variedades de aguacate para que se cultive aquí, que simplemente cambia la forma. Bueno, es una variedad, pero es aguacate. Sí. Y hablaban de eso, de las dificultades también como para poder desarrollar todo esto, para que haya local. Claro. Cambia un aguacate a nivel de todo cuando ha tenido que viajar no sé cuántos kilómetros de distancia. Claro, es que no tiene... Yo al final me doy cuenta que digo, hay una desconexión tan grande con la naturaleza, lo comentábamos justo antes de salir a escena. Yo para mí, y ahí sí que me viene la parte de bióloga y digo, a ver, el ser humano forma parte de la cadena de organismos que formamos parte del planeta. Y tenemos una conciencia, pero eso no quiere decir ni que seamos mejor ni peor, simplemente que tenemos una conciencia de nosotros mismos y de nuestro impacto, ¿no? Entonces, pero el orden, como las constelaciones, hay un orden. Y nosotros, yo la sensación que tengo es, hemos decidido, como hablamos antes, es como si un planeta dice, pues en vez de girar a la derecha voy a empezar a girar a la izquierda, porque ya a la derecha es que me ha aburrido, voy a empezar a girar a la izquierda. Ningún planeta, o sea, los planetas tienen una órbita, pues yo creo que el ser humano tiene una órbita de la cual sencillamente se ha desconectado. Y esto se está muy de moda decir ahora, no, nos hemos desconectado nosotros mismos de la naturaleza. Yo pienso, digo, la gente es consciente de lo que estamos verdaderamente queriendo decir con nos hemos desconectado de lo que supone que somos seres que necesitamos la naturaleza, porque no es que la necesitemos, es que es nuestro hogar, es que es nuestra casa y en esa cadena estamos. Y nuestro proveedor más grande de alimentos. O sea, claro. Pensamos que el calabacín crece en una fábrica, se fabrica en una fábrica. No, es claro. Entonces, claro, está como muy de moda, que quizás también empieza como a saturar un poco, conecta contigo, conecta con la naturaleza, vuelve a tu esencia, no sé qué. Pero, como dices, no sé si realmente estamos siendo conscientes de la dimensión de lo que significa, ¿no?
Claro, yo creo, perdona, yo creo que quizás ahora con este encierro que hemos tenido, a mí me da la sensación, yo vivo en un sitio que está muy cerca, muy en un pueblo, en la naturaleza, y me da la sensación de que la gente probablemente, como te haya tenido un cierto despertar a esa necesidad de decir, es que necesito ir y estar con los árboles, o sea, ir y ver una huerta, ir y coger o montar una pequeña huerta en mi casa, o sea, necesito volver a ese lugar. Habría que hacer un estudio de campo en las grandes ciudades, a ver si realmente se ha cambiado el comportamiento. En unos Ya. meses, yo creo que sería interesante observar un Madrid, Sí. un Barcelona, un Bilbao, un Valencia, qué sucede, si realmente ha habido suficiente masa crítica Ya, para hacer tener ese. de conciencia, ¿no? Claro. Es una de las cosas también de vuestro proyecto, ¿no? Propiciar o colaborar, divulgar y ayudar para el cambio de paradigma, de que todo el mundo habla también, ¿no? Que parece que sea algo que tiene que venir de fuera, pero al final somos nosotros que iniciamos esas acciones, microacciones. Y Claro. Esa propuesta para, en la primera etapas de los nenes, ¿no? En 0 a 3, implementar ahí este proyecto tan maravilloso en la iniciación de la alimentación tras la lactancia, además, estamos hablando de 0 a 3, chicos, o sea, 0 a 3 son bebés, ¿vale? Explícanos un poquito porque me parece, te lo he dicho antes de entrar, me cuadraba mucho con la charla con mi hija respecto al ruido, o sea, era como que estabais hablando de lo mismo, pero alimentación y sonido y ruido, ¿no? Claro. Pues el trabajo que estamos haciendo con las escuelas infantiles de 0-3, que luego continúan los comedores a partir de primaria, ¿no? De 3 para más adelante, es ese trabajo de generar lo que se llaman ecocomedores, ¿vale? Ecocomedores porque tienen características particulares de salud, de sostenibilidad y educativos para... Y como te digo, estamos trabajando directamente con los de 0-3, pero con los de 0-3 estamos trabajando con las familias, estamos trabajando con las cocineras y los cocineros, estamos trabajando con los equipos educativos, estamos trabajando con los proveedores, estamos trabajando con la comunidad en la que se inserta esa escuela infantil, porque una escuela infantil está en un barrio, ¿no? Entonces ahí trabajamos con los proveedores de cercanía. Entonces la idea es empezar a generar en esos niños de 0-3 y por lo tanto también en sus familias y todo, una forma de alimentarse que esté directamente vinculada con ese conocimiento de lo que es la salud y de lo que nos conecta con lo que necesitamos, de la temporalidad, de lo local, de lo cercano. Entonces, desde ahí enfocamos el proyecto. El tema de los ecocomedores, para los que nos están escuchando que no lo hayan escuchado nunca, que no sepan lo que es, ¿qué es un ecocomedor escolar? Para mí, un ecocomedor es un espacio que va más allá de lo que es la pura comida, ¿vale? O sea, es un espacio donde... Un ecocomedor tiene unas características de ser saludable, ahora podemos hablar de qué significa saludable, sostenible y educativo. Dentro de sostenible metería el concepto de agroecológico, ¿vale? Y educativo. ¿Por qué? Porque un espacio, básicamente lo que decías tú antes, ¿no? De un comedor de empresa en el que comes en una hora tú, con ruido muchas veces, con los comedores de las escuelas infantiles están muy bien porque son unos espacios muy amables, pero cuando pasas al comedor de un colegio, muchas veces los niños comen rápido, entre otras cosas, primero porque se quieren ir pitando a la comida, porque no es un espacio amable. Se quieren ir a jugar, no es un espacio amable, hay un ruido tremendo, no es un espacio de aprendizaje y de relajación, es un espacio de tensión donde dices, Dios mío, yo me voy aquí pitando, ¿no? Entonces, los ecocomedores, tanto si son de infantil como si son ya de más grandes, ¿vale? Tienen un componente educativo y recuperación de vínculos también y de aprendizaje cultural y de aprendizaje. Yo un día que estaba con unos chavales en una escuela, ¿no? Digo, madre mía, la cantidad. Si es que aquí aprendes matemáticas, aquí aprendes física, aquí aprendes a cocinar, aquí hay muchas asignaturas de muchos currículum, de muchas asignaturas que se pueden trabajar desde los ecocomedores. Por supuesto, en 0-3 no trabajamos desde ahí, ¿no? Pero en los de a partir de 3 años sí, porque ahí hay mucho de dónde sacar para muchas asignaturas y para el vínculo que tiene el niño o la niña con la alimentación. Normalmente en estos comedores, una de las cosas que pasa y que se ha visto que es así, es que la relación que tienen los niños y las niñas con el alimento es una relación mucho más, te diría, amable y más, claro, ellos conocen. Nosotros, por ejemplo, en un menú de 0-3 puede haber
brócoli, pero brócoli entero, no la crema de brócoli que no has visto el brócoli en tu vida. Entonces los niños ven los arbolitos y el brócoli tiene una entidad por sí misma, no es una cosa así que las metido en un bote y lo has batido, ¿no? Porque te digo el brócoli como te podría decir otros alimentos. También el tema de los colores, las formas, ¿no? Las texturas. Y me viene a pelo porque mi hija justamente hablaba, Nerea, hablaba de, estoy diciendo ahora que mi hija, Nerea, hablaba de ese ruido que especialmente en los comedores no está siendo, es un ruido excesivo, pero además no se está atendiendo la necesidad de alimentación del infante, del nene o del niño, ¿no? Entonces, sí. Es como muy a la par, ¿no? Si hay mucho ruido me voy a estresar, no voy a querer estar, no voy a querer comer y además hay un puré, pues que no me gusta el puré, no tengo ni idea de qué es el puré además. Claro. Esa desconexión, volvemos a lo mismo, desde las tiernas infancias, desconexión con el origen de lo que me alimenta. Claro. Y luego hay un trabajo que en 0-3 se hace muy bien y en otros a partir de 3 años también se puede hacer, dependiendo de los colegios y todo, que tiene que ver también con, que es lo que también lo estábamos comentando antes, que tiene que ver con tener confianza en el niño está comiendo, si está tranquilo y está bien y tiene una buena relación con el entorno, el niño va a comer lo que necesita comer, no le va a faltar ningún nutriente, cuando no quiera comer más, no come más. No le vamos a hacer chantaje, ni le vamos a obligar, ni le vamos a hacer cosas que el niño... No, pues no comes... No, si no comes no se para nada. Se le va a preguntar también cuánto quieres, ¿no? ¿Cuánto quieres comer? Ya no quiero más, ¿vale? Si quieres más, puedes repetir, o sea, que también está esa opción siempre, pero desde el aprendizaje de hacerte también tus preguntas, por muy pequeño que seas, de qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres, cuánto te gusta más, cuánto no te gusta más, que puedas, ¿no? Estás invitándoles a que se escuchen. Exactamente, desde chiquititos. Claro. Desde chiquititos. Entonces, claro, la propuesta de los comedores es respeto por ese niño y por esa niña, respeto también y atendiendo su ritmo, su momento, y la necesidad que tenga. A lo mejor un día es una y al día siguiente no me apetece brócoli, pero al día siguiente sí. Entonces, es súper interesante también la mirada adulta, ¿no? Del adulto para hacer al niño presente y visible en esta sociedad en el que yo descubrí el otro día que la palabra infancia significa sin voz. Nos lo explicó Nerea. Yo dije, ostras. Fuerte. Dejada alucinada, vamos. Claro, pues va por lo mismo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? El tener al niño como protagonista absoluto de su proceso de crecimiento, de educación. Entonces, habláis también de la transición alimentaria, que es muy necesaria, que te he dicho, wow, me ha encantado, ¿no? La definición, transición alimentaria, ¿no? Que implica un proceso educativo, pero yo te lanzo ahí porque sería un proceso educativo que para los niños sería de aprendizaje, pero para los adultos sería de desaprendizaje, ¿cierto? Para mí, yo siempre digo, este proyecto de cocomedores, lo de menos son los niños. Los niños, y sobre todo los de 0-3, si entramos ya en comedores a partir de 3, que ya vienen a lo mejor de una educación, qué sé yo, pero con los de 0-3 no tenemos ningún problema. Pero, amigo, ¿qué me dices de los educadores y de las educadoras? Si alguno me está escuchando, lo saben, porque han pasado por ese proceso, han pasado por un proceso de un educador de 26 años decir, Bárbara, yo es que el puerro no lo conocía, por ejemplo. Y te digo el puerro que digo, bueno, si entonces ya del nabo, como siempre digo, entonces del nabo ni hablamos, ¿no? De eso ya ni queremos. Es un proceso de, entonces, verdaderamente los adultos, las cocineras y los cocineros igual, a veces cuando les planteas un tipo de menú, es como de, ay, pero pobre niño, no le vas a poner, ¿no? Por ejemplo, con la proteína, ¿no? La proteína, que la proteína animal aparece como si fuera lo último que pudiéramos comer en el mundo, ¿no? Aparece muchísimo. Entonces, en los menús de los ecocomedores está habiendo un planteamiento de vamos a rebajar la proteína en general y la proteína animal en particular, ¿no? Entonces, siempre, todavía está la mirada, todavía nos quedará mucho de, hombre, pero no le vas a poner a esto un poquito de, ¿no? No, porque si le pongo a la lenteja el chorizo y luego le voy a poner el filete y luego le voy a dar un yogur de cabra, pues estoy poniendo una sobredosis de proteína, que ¿dónde vamos con esa proteína? No nos hace falta toda esa proteína. Es cultural, ¿no? En nuestra cocina española, ¿no? Claro, pero
pero yo ayer estaba en un curso muy interesante sobre turismo y gastronomía, y entonces hay una cosa como muy bucólica ahora mismo de vamos a recuperar la gastronomía antigua, ¿no? Y digo, bueno, recuperemos la gastronomía antigua, todo bien, pero en cantidades es que lo que comían los del siglo XV, hablábamos de por ejemplo, una feria medieval, ¿no? Tú no puedes comer lo que comían la gente de la medieval porque es que ni tenemos la misma actividad física, ni... Claro. Claro, es que, o sea, es cultural. Hombre, es que los potajes que se comían antes, claro, pero es que esta gente se tiraban en el campo a lo mejor, o en una actividad física brutal, que un potaje de esos te entraba y te lo terminabas y lo metabolizabas rápido. Pero ahora que... Claro, pero Pero, trabajamos en una oficina, lo que te digo, ¿no? Empresa, comedor, empresa, 1 hora para comer. Entonces a las 8 de la mañana estás sentada, te levantas para ir a comer 1 hora y te vuelves a sentar. claro, entonces, Potaje de judías. con todo su kit. Y luego el segundo, y luego el postre. Entonces, claro, yo ahí me doy cuenta que estamos en un proceso también muy interesante porque precisamente la vida nos está llevando a hacer una transformación de la alimentación porque si nos escuchamos no podemos comer lo que nuestras abuelas en un momento dado, a lo mejor, que incluso te diría, nuestras abuelas, los potajes de nuestras abuelas y la comida de nuestras abuelas era mucho más proporcionada que la nuestra de ahora, que de los últimos años. O sea, te diría de los años 70 a los de ahora, como ha habido un boom loco con el tema de la alimentación, pues probablemente ni siquiera nuestras abuelas reconocerían el potaje porque en un momento dado puede tener muchísima cantidad de carne que antes no había. O sea, un potaje de antes tenía carne, pero no tenía lo que tiene ahora. La que tiene ahora, cierto. Por ejemplo, ¿no? Sí, Entonces es un sí. proceso bonito porque es un proceso de también escuchándonos, ver qué verdaderamente es lo que, no lo que nos están vendiendo, sino qué es lo que verdaderamente estamos necesitando. Y ahí, bueno, tenemos un trabajo que hacer. Pues lo que te decía, ¿no? Que esa transición alimentaria que implica un proceso educativo a nivel de adultos, ¿no? De las personas que, los cocineros, los educadores, las direcciones, ¿no? Requerimos un desaprendizaje porque tenemos un marco de creencias, unos esquemas y patrones mentales con la alimentación, ¿no? Que, claro, si yo no me recambio eso, ¿cómo voy a participar en un proyecto así? O sea, voy a estar en conflicto constante. Claro, entonces una de las cosas importantes del proyecto es acompañar ese proceso. Entonces, una de las cosas importantes que hacemos son talleres de formación con educadores, con equipos directivos, con proveedores, con cocineros, ¿no? Precisamente para que podamos acompañar ese proceso, porque evidentemente si tú no has podido hacer ese proceso y tú no lo vives como tuyo, a la hora de entrar en el aula y acompañar el momento de que el niño o la niña vaya a comer, no lo vas a hacer desde un lugar auténtico y entonces aquello va a ser, no va a funcionar. Hay conflicto interno que se acaba de percibir. El niño además, los niños perciben lo que no se dice. Exactamente, exactamente. Entonces, una parte muy importante de los ecocomedores, o sea, aparte del diseño de cómo encontrar buenos proveedores, de local, de cercanías, es a la par hacer un acompañamiento muy de cerca con todos los equipos educativos, con toda la parte de cocina, con empoderar mucho a la gente de cocina, porque normalmente la gente de cocina son como los grandes, los escuelas y todo, es como el claustro, todo muy importante, y los cocineros, las cocineras como si no existieran, ¿no? Pero en general pasa, en las empresas pasa lo mismo, son como los últimos, aparte se les exige, se les habla de una manera como si fueran y pues forman parte de esa cadena, ¿no? Como tú bien decías. Muy importante. Claro, interesante también esa propuesta vuestra para formar a todos esos equipos, ¿no? Que puedan también como transformarse dentro del propio proyecto, ¿no? En el que claro. Y cuando les das la voz, y cuando hacemos talleres con todos los cocineros y con todas las cocineras y podemos, porque claro, o sea, nosotros hacemos propuestas, pero bueno, luego hay que testar las recetas, hay que ver cómo me funciona, cómo no me funciona. Entonces, cuando les das la voz y puedes hacer los talleres con ellos y con ellas y juntarse y hacer como yo a veces lo digo, parece un laboratorio, porque parece que estamos con todos los cocineros ahí haciendo un laboratorio de testar las recetas, que las prueben ellos. Ay, pues esta está así, está bien, esta no, esta la podemos presentar así, esta. O sea, es que se abre un mundo y entonces entran a favor del proyecto. En vez de estar pensando que ha venido alguien aquí a contarnos una historia que no tiene que ver con nosotros. ¿No? Pues estás haciendo parte activa. Exactamente. ¿No? Estás permitiendo que expresen exactamente. Con su experiencia también. Y que con también, su profesionalidad. Me imagino que descubrís cómo las personas también se transforman, ¿no? Y cómo empiezan viviendo la profesión de una manera y cómo va esa evolución. Con lo cual estáis haciendo también una oferta de crecimiento personal
y profesional para cada parte que entra en vuestro proyecto, ¿no? Sí. Bueno, como os digo, es que hay un montón de temas, no me quiero dejar nada. Os invito a leer la charla, la entrevista, perdón, que tuvo Bárbara, si no recuerdo mal. Tiene que estar en espacio C, ¿no? Yo creo que es de... Exacto, me lo voy a apuntar. Antes de continuar, sostenible, que está como súper de moda, y yo sé que hay escuelas y empresas que hablan de sostenibilidad en sus proyectos, pero que a la hora de la verdad, desde dentro, acciones muy poquitas, ¿no? ¿Qué significa la sostenibilidad o una acción sostenible en el ámbito que sea? Para mí, para Nutre, sostenibilidad tiene distintas capas, ¿vale? Igual que estábamos hablando antes de salud a nivel individual, familiar, social y planetaria, pues sostenibilidad tiene una parte, si quieres, vamos a empezar desde lo más lejano, ¿no? Desde la parte planetaria, de decir, cómo estamos, el hecho de nosotros alimentarnos y el proceso de alimentación está implicando que estemos dejando una huella por el camino que insostenible, ¿no? Que el planeta no va a poder asumir, que no vamos a poder asumir como seres humanos y como planeta. Entonces, si eso es así, estamos trayendo productos de cualquier sitio, si estamos teniendo todo embalajes en bolsas de plástico, si estamos trabajando con productos de cuarta y quinta gama, que eso lo hablamos muchas veces con los cocineros y con las cocineras, si todo van a ser plásticos que simplemente vamos a abrir y vamos a echar ahí todo ya precocinado, y los productos vienen de un lugar muy lejano en el que se han cultivado de una manera muy poco respetuosa con el propio cultivo y con la propia tierra. Entonces, ¿eso qué significa que no es sostenible? Pues eso significa que está generando una deuda que con el tiempo no vamos a poder resolver, no vamos a poder pagar de alguna manera. Entonces, nuestros circuitos tienen que ser circuitos sostenibles para que digamos que cierren el círculo. Entonces, por eso muchas veces hablamos de temporalidad, o sea, la temporalidad tiene que ver con la salud y tiene que ver con la sostenibilidad, porque es más sostenible poder trabajar con un alimento. Por ejemplo, hay gente que me pone un ejemplo que me ponen a veces, ¿qué es mejor, una pera ecológica de Chile o una melocotón no ecológico al lado de mi pueblo? Pues es que seguramente va a ser mejor. Si me pones en esa pregunta, a lo mejor hay que plantearse que el melocotón no ecológico es mejor que... Luego el siguiente paso sería, oye, ¿y si hacemos un cultivo agroecológico del melocotón? Pero para empezar a hablar, preguntas de diferentes niveles, ¿no? Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Del impacto en el planeta? Claro. Por ejemplo, ahí tienes unas medidas, estamos hablando de la salud, ahí tienes otras medidas, pero la sostenibilidad quiere decir, y que además que el proyecto en sí mismo, para mí un proyecto, un ecocomedor que sea sostenible, tiene que ver también con un aspecto de que no puede ser, por eso a mí me gusta mucho el tema participativo, que no es fácil, porque no es que yo que de repente he estudiado biología y he visto no sé qué, me parece que es un proyecto muy interesante y te lo vendo. No va así. La cosa va, un proyecto es sostenible en la medida en la que la gente que participa del proyecto lo siente como propio y hace que sea sostenible. O sea, la palabra sostenible últimamente se utiliza mucho desde la perspectiva medioambiental, que es súper importante, pero también un proyecto es sostenible en la medida en la que los actores forman parte de ese proyecto. Si los actores no forman parte del proyecto y no se lo incorporan y se lo creen, ese proyecto no va a ser sostenible en el tiempo. Pregunta, ¿no? Porque se asocia solo o aparentemente al tema del medio ambiente, pero todo proyecto, sea empresarial, sea personal, requiere esta sostenibilidad porque implica un equilibrio entre el dar y el recibir y en que hay ese respeto por todas las partes, porque claro, muchas veces producto ecológico y ¿quién me garantiza a mí que en el cultivo no hay explotación de mano de obra infantil, por ejemplo? Claro. O no hay claro. comercio justo, ¿no? Claro. Porque sí, tienes que... el trabajo... Esa como, no, porque yo consumo, pero es que es lo que tú hablas, ¿no? Tenemos en cuenta todo el proceso, ¿no? Cómo se cultiva, dónde se cultiva, qué implicación hay. ¿A quién estás comprando? Sí, ¿a quién estás comprando? ¿Con quién estás estableciendo relaciones de alianzas? ¿No? Porque en definitiva mis proveedores son aliados míos. O sea, yo a mis proveedores son mis aliados y quiero que estén bien y no solamente porque yo les voy a dar un alimento saludable a los niños o a las niñas, sino porque si ellos están bien, estamos asegurando el circuito, ¿no? Entonces, la sostenibilidad para mí tiene muchos detalles, ¿no? Que hay que tener muy en cuenta. La perspectiva medioambiental es fundamental y desde ahí el trabajo desde la agroecología, que me parece muy importante también que es una palabra que se vaya
como escuchando cada vez más, ¿no? Que tiene mucho más que ver con lo puramente ecológico, ¿no? Y del cuidado de la tierra, del cuidado de la gente que trabaja en esa tierra y del cuidado de la gente que está implicada en el proyecto para llevarlo adelante, ¿no? Es una palabra con mucha profundidad. Sí, yo creo el tema de agroecología también interesante. Mira, vamos a ver, van haciendo comentarios por aquí. Ángela dice, ay, la comida y los apegos, cuando estabas hablando de el vínculo con la comida, también, ¿no? Lo que hemos dicho, ¿no? Cómo lo que como me nutre según qué emociones, ¿no? Entonces, claro. Esas relaciones, por ejemplo, ¿no? Tengo una discusión con mi pareja. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a ir a comer algo ahí que me libere o que me nutra ese enfado o esa frustración, ¿no? Si no estoy consciente, ¿no? Si no claro. atiendo, y no atiendo la emoción, porque al final estoy alimentando la emoción desde un lugar, que es en la comida, pero no la estoy alimentando desde el lugar que requiere, que es mi atención, mi mimo. Claro, mi conciencia. Sí. Claro, entonces cuando empiezas en la escuela a trabajar, si el apego desde pequeñito es un apego positivo y en ese sentido utilizas alimentos que son cereales integrales, no procesados, no harinas, no azúcares, no leches, no, que todo esto, además, que genera unos apegos muy difíciles luego de desvincular y sin embargo estás alimentando con un cierto tipo de alimentos y estás atendiendo a la emoción que tiene ese niño o esa niña en ese momento y no le estás obligando a comer y además lo que come tiene una relación, digamos que hay alimentos, que entraremos en otro tema, que para otro día, hay alimentos que facilitan un estado mucho más, no sé, no te voy a decir zen, pero un estado mucho más neutral en la emoción. No le dan leña al fuego, a la rabia o a la ansiedad. No voy a comer picante, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. O si estoy de bajona y entonces me tomo el dulce y entonces luego me entro con la culpa, por ejemplo, ¿no? Y entonces, luego aparece la culpa. Claro, entonces es como de, no, o sea, necesitamos utilizar alimentos. Yo a la gente le digo, cuando estás con ganas cuando tienes una emoción muy fuerte, ¿a que no te comes una manzana? Es como ridículo comerte una manzana cuando tienes una emoción muy fuerte, ¿no? Cuando tienes un enfado, no me voy a comer una manzana. Pues, porque la manzana no va a alimentar. O sea, tú cuando tienes un enfado muy fuerte es como que quieres algo potente. Pero además, como que devoras, ¿no? No estás en ese voy a disfrutar, no, lo engullo, ¿no? Claro. Y sin embargo hay alimentos, por ejemplo, los cereales integrales que no son refinados, que son cereales enteros, lo que van a hacer es alimentar un estado que también necesitamos de conexión y de cierta paz interna. Entonces, pero claro, todo eso es un... No, y es un aprendizaje diario, además, ¿no? De conciencia. Entonces, entiendo cuando hablas de apegos, es que hay determinados tipos de alimentación que a base de ingerirlos nos vamos como haciendo dependientes de ese consumo. Totalmente, son adictivos. O sea, hay alimentos que son adictivos. Por ejemplo, nadie es adictivo a la manzana, ¿no? O sea, nadie dice, uy, me he dado un atracón de manzanas, porque la manzana no es adictiva, no tiene tendencia. Pero a que tenga caramelo por encima, Bárbara. Claro, si le pones ahí el dulcecito y tal y cual, entonces ahí ya me pegué un atracón de no sé cuánto, ¿no? Pero sin embargo, con unas gominolas, ¿quién no se ha pegado un atracón? Vamos, yo la primera. Porque el azúcar es adictiva. Un tema con las gominolas muy personal, yo era adicta, o sea, era de llegar a ponerme enferma, comiendo chuches. Y hace pues, ya bastantes años me llegó un vídeo de cómo se fabrican. Esa es otra. O sea, yo no necesité hacer más terapia con la comida. Claro, eso es terapia de shock. O sea, esto es terapia de shock. De electroshock, ¿no? De shock, electroshock. O sea, no te puedes imaginar mi cuerpo, o sea, es que no era mi mente, eran mis células, era mi tejido revuelto. Apareció la culpa también, te tengo que decir, de cómo no me he dado cuenta de lo que he estado haciendo. Pero fue de, bueno, ahora elijo, lo que he hecho hasta ahora no lo puedo cambiar, pero ahora sí. Y te puedo decir que hace años que no como, alguna vez aquello que dices, bueno, lo que decías tú antes, pues elijo comérmelo hoy, claro, pero de manera además moderada. Ya no son, me puedo comer una, me puedo comer dos, no tengo, porque estoy eligiendo comerlo conscientemente, porque me apetece ese sabor, recordar ese sabor o la textura. Pero claro,
al final también es invitar a la gente a que vea, a que se informe, a que, bueno, que vea diferentes propuestas y diferentes miradas, porque es como mejor se aprende. Yo claro. No sé dónde está ese vídeo, si lo pudiera recuperar, hacía divulgación. Más de uno. Terapia de choque total. Mira, Diego nos dice, ahora el potaje, hablando cuando estábamos hablando de los potajes, se queda contigo hasta la siguiente feria media. Pues sí. Totalmente. Sí, te tomas uno de esos y vamos. Vale, también nos dice Diego, también hay que tener en cuenta que en muchos sitios se presiona por parte de las autoridades al consumo de ciertos productos por intereses económicos mundiales y cuesta luchar contra eso. Claro, yo creo que el trabajo que estamos haciendo ahora, que es un trabajo como de hormiguita, de poco a poco, ¿no? Uniendo muchas redes, mucha gente que está metida en este proceso, mucha gente que, o sea, desde la parte más social y desde la parte más individual y desde la parte más familiar, o sea, todos lo sabemos, el acto de ir a comprar es un acto revolucionario, el acto de cocinar es un acto revolucionario, el acto de elegir qué alimentos compro es un acto revolucionario en el sentido de decido a quién le estoy otorgando mi dinero y decido qué me voy a llevar a la boca para que eso se haga cuerpo en mí, ¿no? Entonces, al final, el hecho de comprar es un acto que puede ser muy de empoderarse y de tomar conciencia o de, bueno, mira, pues dejarlo pasar y voy echando al carro de la compra automático. Al final es un ejercicio de libertad, ¿no? Yo creo que cuando vamos a hacer la compra desde ese lugar que tú invitas, la sensación de ser libre, de comprar que quieras elegir comprar, ¿no? Sí. Hablas también en la entrevista o en el círculo, ahora no recuerdo, alimentarnos es un proceso que puede estar cargado de vínculo, de amor, de presencia, de encuentro o, por el contrario, de inconsciencia, desconexión y a la larga de un gran vacío. Me ha parecido... O sea, súper real. Para mí ese es el componente vincular con uno mismo, es que al final siempre pues, que me repito, yo me repito como un loro, pero es que digo, el vínculo es lo que nos hace seres humanos, el vínculo con uno mismo, el vínculo con nuestro territorio, el vínculo con el que produce un alimento, el vínculo con el que me está dando de comer, el vínculo con el que cocina, el vínculo, o sea, ese y el acto de la alimentación y de alimentarnos hasta el día que nos alimentemos de prana, que no sé si va a llegar ese día, pero por ahora el ser humano creo que va a seguir alimentándose yo creo que poco, pues lo podemos dotar de esa, es que esa energía la tiene. Lo que pasa es que si cortamos esos vínculos y cortamos esa posibilidad, cuánto vacío. Y cuánta insatisfacción, ¿no? Que por mucho que coman, esa sensación. Claro, porque no te nutre. Primero, porque la calidad de la comida, o sea, esa comida que estás comiendo no te puede nutrir porque es que no tiene nutrientes, con lo cual es imposible sacar de donde no hay. Y es que además el espacio que se ha generado tampoco es un espacio nutritivo, porque no solamente hay un trabajo con la alimentación que hacemos mucho que tiene que ver con los olores, que tiene que ver con la vista. O sea, uno no come solamente con lo que te metes en la boca, sino que comes con la vista, comes con el olor, comes con los olores. Entonces, todo eso genera como una magia y un espacio que te va a nutrir y te va a saciar antes que de la otra manera, porque por mucha que estés comiendo, tú mismo dices, no me sacia, pero quiero seguir comiendo porque no estoy saciado. Y el momento de cocinar, ¿no? Yo también lo que he descubierto, a mí me encanta cocinar, pero he pasado épocas que odiaba cocinar, pero es porque cocinaba como por obligación. Claro. Y con prisas, ¿no? O sea, marcada por un horario, ¿no? Por ese reloj. Y era como... Entonces, claro, en el confinamiento, especialmente las primeras semanas, fue como deleite. Claro. Y mi hijo y mi marido me decían, ¡Wala, pero qué te ha pasado! Es que está todo delicioso. No era porque estaba en conciencia, lo que tú dices, ¿no? Esta especia, porque no es que le pegue o no le pegue, yo me dejo por el olor. Sí. ¿no? Lo que yo estoy sintiendo en ese momento, que al final es magia, ¿no? La cocina es alquimia. Es alquimia. Transformar esa molécula de una manera a otra, ¿no? Y cómo cambia la textura del producto y cómo... Entonces, también, ¿no? Ese momento de que lo hemos perdido por los horarios y por las prisas, ¿no? Que cómo cocino. Sí. No, a mí me parece que, por eso digo que cocinar, hay una mujer que trabaja mucho con el tema de la cocina, es un acto revolucionario y hoy en día cocinar se convierte casi en una reivindicación, o sea, es como quiero tener tiempo para poder cocinar, o sea, y es como reivindico mi tiempo para poder cocinar para mí
Y para los que cuido, yo también muchas veces digo, los grandes centros de salud no están en los centros, están en cada casa. O sea, el centro de salud, de verdad, está en la cocina de cada casa. Ese es un centro de salud. Claro. Atención primaria está, vayas usted, oiga, a cada cocina y en cada cocina vaya usted a ver, ahí está la atención primaria. Podríamos hacer un eslogan, ¿eh? Con eso. Es que, claro, o sea, dices, el potencial que tiene este momento, pero claro, yo también entiendo que la gente está, si no estamos organizados para que eso sea así, por eso también yo muchas veces reivindico los comedores, la restauración colectiva y los comedores sociales, porque yo soy la primera que me encanta cocinar, pero digo, cocinar todos los días, ¿qué cocino? ¿En qué momento? No tengo tiempo, anda ya, y sin embargo, que vaya a algún sitio a que me cocinen, wow, qué maravilla, ¿no? Entonces, comedores sociales es una opción para mí súper interesante. O juntarse para... No hay, ¿no? Prácticamente. Bueno, yo no lo conozco. No, pero igual de repente empiezan a ver. Yo voto porque haya. Bueno, pues yo también. Sí, a lo mejor podemos hacer una comida así de grupo. Claro. No, sí que es verdad que entre semana por horarios es como el querer y no poder, ¿no? Y entras también en batalla de esa lucha, lo que tú dices, esa reivindicación que al final me acaba llevando a un conflicto personal. Sí. Entonces también fluir con eso, ¿no? Y pues, si el desayuno puedo hacerlo bien, pues deleitarme en ese prepararme el desayuno. O si es la cena, ¿no? Pues también, ¿no? Una cosa que también he leído y que también me parece interesante, ¿no? Que también atendéis o hacéis conciencia, ¿no? Cómo en todo el tema de alimentación o nutrición prestar atención a los desperdicios que se generan, ¿no? Cómo cuando se hace de una forma se genera un tipo de desperdicios y cuando se hace de otra, pues cómo disminuye incluso, ¿no? Me imagino. Claro. Sí, sí. A ver, dentro de la sostenibilidad, una gran parte de la sostenibilidad, de un proyecto de sostenibilidad, tiene que ver con tener cuidado con el desperdicio. Pero fíjate, el desperdicio también lo trabajamos en distintos niveles, porque cuando tú, por ejemplo, le planteas a un niño, una niña, cuánto quieres comer y él se pone la cantidad que quiere, ya no estás tirando, para empezar, mucha comida, porque si tú eres el que le sirve y le has puesto un montón y ese niño no quiere comer tanto, ¿qué va a pasar con esa comida? Que se va a tirar. Entonces, ese es un nivel de trabajo con el desperdicio. Un nivel de trabajo grande con el desperdicio que se hace es en cocina. Por ejemplo, el producto ecológico a lo mejor es un poco más caro, pero es que a lo mejor no lo tienes que pelar. Las zanahorias no las tienes que pelar, el calabacín no lo tienes que pelar. Entonces, el tiempo que te ahorras y el desperdicio, que no sería desperdicio porque podríamos hacer compost, sí, o sea, esa es otra vía, ¿no? Con todo lo que se puede empezar a separar, toda la basura, pero por ejemplo la cuarta gama está fenomenal, pero está llena de bolsas de plástico, venga bolsas de plástico, venga bolsas de plástico. Cuando me llega la caja de verduras del sábado, yo no tengo más que la caja de verduras, no hay ni un plástico, está todo ahí, el pimiento, la judía verde, no sé cuándo, todo ahí, pero no tengo ni un solo plástico. Pues eso también extrapolarlo a las grandes cocinas, donde no hay plásticos y plásticos y plásticos que se van a tirar, ¿no? Entonces, esa parte del desperdicio es una parte muy importante a la hora del ahorro, a la hora de la sostenibilidad y a la hora de cerrar los círculos también, ¿no? Entonces, el tema del compost y todo, sí, esa parte es muy importante. Me está pareciendo súper chulo, ¿no? Cómo me está, que no hay nada casual, ¿no? Cómo están ligando las diferentes charlas, la que hicimos con Paz, Escuelas en la Naturaleza, que ya están apostando por los ecocomedores, evidentemente, por filosofía, claro. ¿no? El tema del ruido en la educación, pero también con el de Adriana, del compostaje, ¿no? Cómo trabajando en alianzas, como tú decías antes, se cambia toda la red de manera súper natural, sin conflicto, sin competencia. Claro. Volvemos ahí, estamos creando nosotros individualmente, trabajando grupalmente, el cambio de paradigma. No lo tiene que venir a hacer nadie de fuera, que lo que decimos, ¿no? Lo que es arriba es abajo, cuando hablabas, los planetas, verdad que no giran, ¿no? Y aquí hay seres humanos que han decidido girar a otro lado. Pues lo que pasa afuera pasa adentro y lo que pasa arriba pasa abajo, ¿no? Entonces, tomar conciencia de que mi acción, el efecto mariposa, ¿no? Que mi acción aquí puede estar repercutiendo en el Amazonas, ¿no? Es que claro, esa visión, yo me doy cuenta que digo, es que no la tenemos esa visión y es tan importante recuperarla, es tan importante. Y luego también, a priori puede parecer más caro, pero también me ha venido cuando estabas hablando que si yo genero menos residuo, económicamente también voy a necesitar menos inversión en reciclar ese residuo. Exactamente. A priori parece que me sale más caro en la materia prima, me va a compensar en el sistema de economía, ¿no? Claro.
mundial. Y bueno, y hay una parte también muy clara, y es que cuando tú estás invirtiendo y la salud de la población, porque por ejemplo en España, todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud y la atención primaria, lo que hablamos antes, se invierte muy poco. Se va mucho más a la inversión allá a otro tipo de atención, ¿no? Y para nosotros, y por eso yo hablaba mucho en el artículo de la promoción de la salud, porque, y se sabe por muchos estudios, que si se invirtiera más cantidad no, más cantidad de dinero en promoción de la salud, lo que exponencialmente ganas es mucho, ¿no? Entonces, estos proyectos... Y volvemos a lo mismo, se requiere luego menos tratamiento farmacológico, con lo cual también se va a reducir el consumo de medicamento. Claro. Coste que claro. tiene, ¿no? Sí, he participado en un debate del Colegio de Psicólogos que hablaban de la psicoterapia y tal, y el cierre ha sido que si en la atención primaria, por eso me ha hecho gracia que hoy también lo menciones tú, y hoy va de atención primaria, hubiera más psicólogos para atender, para escuchar, a lo mejor se consumiría menos fármaco, con lo seguro. cual menos otras enfermedades colaterales que también tienen que ver, pues cómo me estoy alimentando, cómo estoy viviendo la vida y cómo estoy interpretando todo. Exacto. Otra cosa que antes de cerrar, consumo versus elección. Explícanos, muy chicos. Consumo versus, claro, cuando estamos consumiendo sin poner conciencia, ahí no hay elección de ningún tipo. Entonces, para mí todo el rato es, ¿qué estoy eligiendo? O sea, yo puedo elegir, y con la pregunta que decías antes de, no sé quién la decía, ¿no? Lo de que a veces nos obligan a consumir cierto tipo de cosas, yo creo que pasa por parar y decir, ¿cuál es mi elección? ¿Qué es lo que yo quiero verdaderamente llevar al consumo final, ¿no? Y que ese consumo sea un consumo, o sea, yo muchas veces digo, el diseño del menú, que al final es como yo lo que hago, es un menú, ¿no? Finalmente todo acaba en un menú. Es una declaración de principios. O sea, un menú es una declaración de principios, porque yo puedo poner una foto de mis valores, un compromiso con quien estoy comprando, y eso es una elección. Entonces, lo que yo estoy eligiendo poner en ese menú es una declaración de intenciones, es un compromiso y no es un consumo aleatorio y falto de conciencia y como tengo que consumir esto o como se supone que tomar de esto, pues entonces voy y lo compro, ¿no? Es esa parte, elección al final porque pasa por la conciencia, por poner conciencia a lo que estamos haciendo. Y por hacernos responsables, ¿no? Por Totalmente. eso estoy transmitiendo... Lo que pasa es que la responsabilidad, a mí hay una parte muy importante, en promoción de la salud trabajamos con, a veces la gente dice, claro, ¿cómo voy a hacer? O sea, yo no trabajo desde el lugar de si no te haces responsable, eres culpable, o sea, qué malo estás haciendo, ¿no? No, por eso me parece que son proyectos como son proyectos participativos, en los que lo que hacemos es un proceso de acompañamiento, no le estamos pidiendo a la gente que de hoy para mañana, pero un cambio, no, es un proceso de alianzas, de proceso y de conformar alianzas para ir ayudándonos a hacernos la vida más fácil y la vida más acorde con lo que verdaderamente podemos necesitar. Y lo que os quiero también compartir, que es una percepción mía personal, ¿no? Al informarme con tu proyecto, el tema de los valores, ¿no? Como negocio, como empresa, porque al final la filosofía está súper chula, ¿no? Esa parte es muy bonito, ¿no? Pero no deja de ser una empresa, no deja de ser un negocio. Un negocio consciente, un negocio con propósito, un negocio con dirección y un negocio con valores tan faltos en estos días, en esta sociedad, ¿no? Tan automatizada y tan consumista y tan competitiva, ¿no? Para mí, lo que yo saco, a lo mejor estoy equivocada, pero lo que me llega al informarme en tu proyecto ha sido valores del tipo compromiso, valor de respeto, valor de cooperación también, de alianzas, pero valor también de honestidad, porque sí. Tú no podrías estar llevando a cabo este proyecto si tú en tu vida personal no lo tuvieras integrado. No podrías estar hablando con la pasión que nos has estado hablando durante más de una hora si no fuera parte de tu vida, ¿no? Sí, yo creo que hay Bueno, yo creo que está pasando, ¿no? Que yo creo que la gente que va formando empresas y dando forma a cada una a su empresa, como nace de un lugar de una vivencia personal, no nace de que has pasado por la universidad solo, ¿no? Que también puede estar bien, pero no nace desde ahí
totalmente, sino que hay como una unión entre tu camino personal, lo que te late, lo que te vibra, lo que ha sido tu experiencia y que al final lo que quieres hacer es compartir tu experiencia y como hay una necesidad en la sociedad y de, bueno, pues yo como decía uno por ahí, ¿no? ¿Yo qué problema me pido? Pues yo me pido yo me pido solucionar ¿vale? Pues desde ese lugar me pido solucionarlo porque yo he transitado por ahí y entonces me lo creo, lo vivo, lo comprendo y creo que tengo las herramientas como para poder facilitar a la gente con la que trabaje que eso sea así, ¿no? Pero es eso, ¿no? El tema de los valores, ¿no? Invitar también a que hagamos lo que hagamos, nos revisemos qué valores me están dando libertad en este momento en mi vida y qué valores que a lo mejor he copiado, pues en este momento me están quitando libertad, ¿no? Invitar también porque eso es un proyecto profesional, pero también tiene que ver con los procesos personales, ¿no? Totalmente. Que nos vamos enfrentando a lo largo de nuestra vida. Pues vamos a cerrar, pero como te he dicho, os voy a leer un artículo de Bárbara que lo podéis encontrar en... espera, voy a poner... ¿Dónde encontrar a Bárbara? Que se me olvidó, estaba tan metida en la charla. ¿Vale? La podéis encontrar en Facebook, en Instagram, tiene también un canal de YouTube con algunos vídeos de recetas. Su página web está en construcción. ¿Sí? Estamos haciéndola. En breve saldrá, pero todavía estamos haciéndola. Está en el horno. Se está cocinando. Con conciencia, me consta a mí esa web. Sí. Pero Bárbara participa en una comunidad, Círculo de Evolución, que también tiene ahí cositas, también están en Facebook. Y hay un artículo que lo titula Comer vale la pena y le he pedido permiso para cerrar la charla de hoy con el final de ese artículo que me ha parecido súper bonito. Lo voy a leer. Si eliges, no consumes. Si tomas tu tiempo, no devoras. Si saboreas, comprendes. Si sientes, no llenas un vacío. Si eliges a quién comprar, colaboras. Si eliges a quién no comprar, preservas. Si te sientas a compartir, la vida es más plena. Y todo alrededor de la comida, tan simple, tan cotidiano. Ese artículo lo ha escrito una amiga que se llama Alejandra Toronchik de Círculo de Evolución, aunque tiene que ver con la comida, pero es de ella, es de ella. Ah, vale, pensaba que era tuyo. Es de ella a raíz, o sea, porque compartimos la filosofía, pues estamos en Círculo de Evolución las dos y compartimos la filosofía y ella, que escribe súper bien, pues le dio esa forma. Pues os invito también mientras sale la web de Bárbara, pasaros por Círculo de Evolución porque se comparten también pues, muchas cositas. Y bueno, pues hasta aquí ha llegado la charla. Qué bien. Pues muy interesante y muy nutritiva. Muy nutritiva, sí. Creo que nos queda algún tema que te lanzo ahí también una invitación para después de verano con el tema de cómo nutrimos las emociones, que creo que también puede ser súper importante y nos puede dar dicha también. Sí. Así que te lanzo la invitación para ya después de verano. Muy bien, pues encantada, la tomo. Y los que estáis aquí, queréis comentar algo, queréis hacer alguna pregunta, es el momento, porque si no vamos a cerrar. Daros las gracias a todos por acompañarnos siempre. Hemos tenido bastante gente hoy conectada en el directo. Así que nada, gracias a ti, Bárbara, por tu pasión, por tu compromiso, por decir sí a galletas de vida y con esa conciencia. Bueno, muchas gracias a ti porque el trabajo que estás haciendo me parece, vamos, cada uno miramos al otro y me parece súper necesario y también con esa pasión. Así que muchas gracias, Mar. Pues nada, la charla quedará grabada y en un ratito estará también en el canal de YouTube Martla Terapias. Un abrazo. Chao. Chao.